Bueno, creo que ya es momento, son las 7:07, así que bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Fiorella Espinosa, yo soy directora de Calidoscopy Consultoría y estamos súper felices de tener gente de Perú y de toda Latinoamérica. Hemos visto que hay de Medellín, de Bogotá, de Chile, seguramente de Perú y de otros lados de Latinoamérica, así que estamos súper contentos de tenerlos a todos. Esta es la última edición de los webinars de julio y queríamos tocar el tema del turismo porque mañana es nuestras fiestas patrias, así que muy relacionado a eso elegimos el tema. Bueno, les cuento un poquito más de Calidoscopy para que nos conozcan. Nuestra misión es acompañar a personas y organizaciones en la creación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible de y para las ciudades. ¿Y cómo hacemos esto? A través de programas de capacitación, asesoría, además de proyectos comunitarios y empresariales. Desde el mes de junio, desde el mes pasado, con el equipo vimos la necesidad de poder alzar la voz y trabajar y conversar, reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras ciudades a propósito de todos estos cambios que nos ha traído esta pandemia. Entonces, desde junio hemos tocado diferentes aspectos de nuestra ciudad como movilidad, arquitectura sostenible, energía, participación ciudadana, todo con el tono de estos webinars es poder reflexionar sobre el tema y poder dar ideas disparadoras para que todos los participantes puedan ver qué pueden hacer en su barrio, en su ciudad, en su país, y también poder hacer un conversatorio también. Nos gustan mucho los webinars que hemos tenido donde los participantes pueden comentar su punto de vista, algún proyecto que han liderado, así que y los invito en esta charla también a que puedan intervenir porque siendo la última quisimos hacerlo más como un tema conversatorio, poder comentar lo que está pasando en este sector turismo que veíamos que impacta mucho, no solo económicamente, sino socialmente también en las ciudades. Así que el día de hoy les quiero presentar a Francisco González. Él es emprendedor, ganador del Premio Nacional a la MIPE, a la Micro y Pequeña Empresa 2015, con más de 12 años de experiencia en turismo y hostelería. Tiene un máster en creación de empresas innovadoras por la Universidad de Barcelona. Tiene estudios sobre el atractivo urbano en la Universidad de Milano Bicocca y sobre startups en el Founder Institute de Lima. Él es especialista en turismo creativo y él nos comentará un poco más sobre el turismo post-COVID, cómo lo podemos hacer más local, más sostenible, más seguro. Así que nada, queda abierto el chat para cualquiera pueda comentar qué está pasando en su ciudad. Igual, como te comentaba Francisco, hay como preguntas macro, como para que nos puedas comentar un poco más sobre qué está pasando con el sector, qué potencialidades hay. Y bueno, y quizás nos podemos detener en puntos específicos y también en las preguntas que pueda hacer el público. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y lanzo la primera pregunta. No, bueno, primero antes, ¿no? Agradecerte a ti, Fiorella, por la invitación para poder conversar un poco y hacer un conversatorio, justamente como tú lo has dicho, y poder ver de qué forma podemos contribuir y qué genial es ver de que hay gente de todos lados, y no solamente de una ciudad, sino de muchas ciudades. Y si todos están acá de una u otra forma es que quieren aprender algo, quieren escuchar, quieren comparar, etcétera. O sea, esa inquietud es genial, genial, y me encanta que haya gente y que pueda comentar sus experiencias y cualquier cosa, encantados de poder aportar con un granito de arena, ¿no? Eso es un poco el sentido de este conversatorio. Sí, sí, que en realidad ha sido el sentido de todos los webinars que hemos hecho porque queríamos
el solo hecho de poder reunirnos y empezar a pensar sobre estos temas ya como que algo mueve en tu cerebro y dentro de ti y decir, oye, sí, pues no, a mi ciudad le falta esto, se podría hacer esto, o yo podría hacer esto, mi organización, mi empresa, mi junta vecinal, quizás podríamos hacerlo de otra manera, oye, no sabía que en otro país lo hacen diferente, entonces personalmente me gustan mucho esos tipos de reuniones y conversatorios con gente que le interesa el tema de la mejora de la comunidad, ser más sostenibles, poder generar vínculos, sinergias, así que esto es lo que queremos hacer también en Calidoscopy, de empezar a lanzar estos temas y ver cómo podemos trabajar en conjunto. Así que, bueno, lanzo la primera pregunta. Dale. ¿Cómo está el sector turismo actualmente? O bueno, yo creo que sería mejor, ¿cómo ha estado el sector turismo en líneas generales hasta antes de marzo y cómo ha sido esta ruptura que ha traído el COVID? Después te preguntaré qué planes hay para después, pero yo creo que podríamos empezar con esta base. Ya. Bueno, primero también contarte, este es el primer webinar que tengo solo, porque he estado siempre en webinars con otro grupo de gente. Por ejemplo, la semana pasada estuve en uno organizado por la Municipalidad de Lima. Éramos representantes de distintos distritos, ¿no? Entonces ahí como que las respuestas eran muy precisas, muy concisas, porque teníamos que compartir entre 3 o 4 personas. Bueno, ahora no, ahora nos explayamos con todo. Así que, vamos, la primera, ¿cómo hemos estado el turismo, ¿no? ¿Cómo ha estado yendo el turismo? Pues el turismo siempre es una de las pocas industrias que está creciendo a nivel mundial muchísimo. Viene creciendo desde hace muchos años. Solamente tuvo un bajón en el 2008, 2009, y bueno, en el 2001 por el tema de las Torres Gemelas, pero de ahí su crecimiento es impresionante. Y en Lima, en Perú, hemos estado yendo muy bien. O sea, realmente el crecimiento del turismo cada año era entre un 6, 5 mínimo, 4, pero por lo general estábamos en un 6%. El año pasado fue un año que no se creció tanto, pero siempre se crecía. Y este año ya estaban, los primeros meses estaba yendo mucho, mucho mejor. Entonces nosotros en el turismo veníamos bastante embalados, bastante bien, y eso hasta marzo, justamente. Y bueno, de ahí todo cambió, ¿no? O sea, realmente. Pero nosotros en el turismo veníamos bastante bien, en números, ojo, en números. Pero en la gestión turística en el país, en Perú, en Lima en general, es algo que siempre hemos estado en debe. O sea, llegaba la gente, empezamos a tener más turistas, pero ¿cómo gestionamos el flujo de turistas? ¿Cómo gestionamos qué es lo que entendemos por turista? ¿Qué es lo que queremos tener? Eso todavía no estamos entendiéndolo mucho, porque desde una óptica sostenible, el turismo no tiene que ser para beneficiar solamente al viajero, principalmente es al residente. El residente tiene que ver un tema que se mejore en algo su expectativa de vida con el turismo. Si no, es un turismo depredador que, que no va a llevar a ningún lugar, ¿no? Entonces, en el punto de gestión turística, no hemos estado quedados y todavía ahora esperemos de que eso empiece a mejorar de a poco. Este es un momento de inflexión y de reflexión muy grande que nos puede hacer pensar cómo gestionar el turismo que queremos luego de que lo peor de la pandemia pase, que esperemos sea pronto. Sí,
me parece bien importante lo que has dicho sobre el turismo, sobre todo tiene que beneficiar a la gente que vive ahí, cuando en realidad, por lo menos en muchas partes del Perú, no sé cómo será en otros países, se ve que sobre todo la primacía lo tienen los extranjeros que vienen acá, ¿no? Que entiendo que es importante igual porque genera desarrollo económico local, sin embargo, muchas veces es a costa de lo que necesitan o requieren los residentes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías, siguiendo la línea del sector, en este corte que hemos tenido? Además de la reflexión, tú en tu experiencia como gestor turístico, ¿qué crees que son como las principales falencias que hay que sí o sí darle un cambio a esto? Este, pues lo que sucede de que ahora hay que tener mucho cuidado porque, por un lado, lo que se requiere, lo que se ve es de que ha habido un golpe económico muy fuerte y este golpe económico se va a ir recrudeciendo. ¿A qué nos lleva eso? De que nos puede llevar, es muy entendible, al tema de tener y fomentar la venida de turistas como sea, porque eso da dinero, porque la opción de caer a tener masa de turismo es muy grande. Y es entendible, porque esa masa de turistas van a llevar a tener dinero a las localidades. Eh, Ahí hay un gran debate. Si caemos en la tentación al 100%, pues después cómo revertimos hacia la sostenibilidad de un turismo que sea ambientalmente sostenible, socialmente también, un impacto endógeno en la población, en la localidad. ¿Cómo hacemos eso si es que estamos fomentando la masa de turismo? Pero por otro lado, los comercios locales van a querer vender sus productos, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Es un tema en el cual las administraciones públicas son los que tienen que ver con pinzas en qué momento aprietan el acelerador de promoción y en qué momento no. O sea, porque eso va a llevar mucho. O en qué subsectores sí y en qué subsectores no. Es complejo porque siempre va a haber alguien que va a perder. Siempre va a haber alguien que va a decir por qué a ellos les está beneficiando más. Te doy un ejemplo, los restaurantes. ¿Por qué los restaurantes sí? ¿Por qué los alojamientos no? Los alojamientos, ¿por qué los guías? ¿Por qué los operadores? Eh, entonces, es un momento complejo, es un momento bastante complejo en el cual hay que ver. Pero lo que yo diría es de que eh, no hay que caer en la tentación de masificar el turismo, sino especializarlo, mejorar lo que no ha estado yendo muy bien antes, pero bueno, no podíamos parar, no podíamos detenernos porque todos los días venía gente, porque todos los días hay turistas, porque todos los días. Entonces estamos en ese, como se dice, rush de que no podemos parar. Yo creo que este momento, si bien es negativo en todos aspectos, algo que nos puede dar es, nos detenemos a pensar qué cosas podemos cambiar y qué cosas podemos mejorar para que cuando se reactive luego, ya se reactive en una base. ¿Y en qué base es la que nosotros en estos conversatorios buscamos? La base sostenible, ¿no? De que el turismo sea sostenible, pero en todos sus pilares, no solamente un segmentito del turismo, sino que todos los operadores trabajen con los pilares sostenibles porque eso debería ser la nueva normalidad, el tema de la sostenibilidad. Algunos lo entienden, pero otras personas u otras empresas todavía no lo ven como algo fundamental. Pues nosotros creemos que sí. O sea,
la sostenibilidad tiene que ser parte inherente de toda iniciativa turística a partir de ahora, por el medio ambiente, por la localidad, etcétera. Y si antes no lo pudimos pensar, deberíamos pensar. Nuevamente te digo, es mi opinión, es complejo versus otras personas que van a decir qué sostenibilidad hablas, yo quiero vender, ¿no? Y vender y vender. Es entendible en el momento, pero busquemos dentro de la mayoría los que pueden generar una propuesta sostenible, que lo hagan, que lo hagan. ¿Y cómo podemos promover eso? Justo Milton hacía una pregunta relacionada. Sí. ¿Cómo impulsamos, incentivamos, hacemos que la gente se enamore de la idea de exigir otro tipo de turismo, ¿no? Como tú bien decías, otro tipo de servicios que den respuesta a necesidades sociales, ambientales, económicas, ¿no? ¿Cómo, o quizás has visto alguna iniciativa que cumple con eso más o menos hasta antes de marzo, que podría ser como una buena idea o un ejemplo para imitar, ¿no? Estoy hace años buscando iniciativas y buscando, bueno, tú conocerás el desafío Cunan acá en Lima, que justamente premia a las empresas sostenibles. Me parece genial eso. Lo que sucede es de que los temas de los premios, de las iniciativas sostenibles son un grupito chiquito. O sea, todavía siguen viéndose como ¿qué te puedo decir? Los diferentes, ¿no? Los que optan por una rama, el cual el producto cuida el medio ambiente, el producto tiene un impacto local, a los proveedores locales. Entonces son como ¿qué te puedo decir? A veces, y yo digo, a veces me han mirado porque también en la empresa que tengo, también optaba por eso, ¿no? Por todas las compras tenían que ser dentro de proveedores sostenibles y eso. Y me demoraba más tiempo, me demoraba mucho más. Era más caro muchas veces, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Porque solamente no es el grueso de la población el que le gusta eso. Realmente, somos un grupo que no es la mayoría, pero debemos contagiar a la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que yo he encontrado? De que se debería a las empresas, a las instituciones públicas, a las universidades, a cualquier organización que impulse los valores de los pilares sostenibles, debería premiárseles. O sea, deberían haber ejemplos, casos de ejemplo exitosos, los cuales la gente diga, mira, a ellos es un caso de éxito muy, muy fuerte, muy bueno. Entonces yo también quiero ser uno de esos casos. O sea, yo estoy seguro que hay muchísimos casos de éxito sostenibles en el país, en el Perú, en Lima y en todos lados del mundo. Pero si no los visualizamos y no los ponemos, no va a haber ese efecto contagio. ¿Cómo se puede visualizar? El Ministerio de Turismo en el país, acá en el Perú, tiene el Premio de Turismo Emprende, el cual da una dotación de dinero para las empresas que pueden. ¿Qué cosa promueve? La innovación. ¿Qué cosa promueve? Las buenas prácticas. Pero el valor del peso de sostenibilidad es muy pequeño en su valoración para poder obtener el premio. Debería haber, digamos, un turismo emprende sostenible o algo así. Claro, un mayor porcentaje de puntuación por esas buenas prácticas. Exacto, debería haber algo en lo cual tú dices, oye, si me estoy rajando, como decimos acá en el Perú, o sea, si me estoy súper esforzando para ser sostenible, pues bueno, debo tener puedo postular a este premio, puedo postular a estos concursos, porque dinero público hay para muchos sectores. En innovación se está yendo un poco de dinero, en buenas prácticas, en otro, en calidad. En la parte de la sostenibilidad no lo he visto. Debería haber, y con eso
vas a encontrar un sentido para poder hacer las cosas bien como empresario, ¿no? Esto puede ampliarse también a las instituciones públicas, a las universidades. Yo creo que eso debería ser para que el que es sostenible pueda ver, ok, puedo postular a esto porque estoy cumpliendo, o alinearse con los ODS, ¿no? Ya una empresa se alinea a 2 o 4 de los muy conocidos ODS y ya, si te alineas a 3 o a 4, recibes un incentivo, o ¿qué te puedo decir? Un bono, etcétera. Porque al final estás haciendo que todo sea circular, ¿no? Si una empresa hace dinero alineándose a 4 o 5 ODS, está contribuyendo a la sociedad, a su entorno, muchísimo más que una empresa que gana 20 veces más, pero no está alineado a ninguno de estos, solamente está alineado a hacer dinero y dinero. Sí, es verdad. Francisco, las últimas semanas he leído titulares, noticias de acá y de diferentes partes del mundo que también están viendo cómo reactivar el sector y hablaban mucho sobre el turismo de proximidad. No sé si nos puedes dar un detalle sobre lo que significa y sobre todo los beneficios o las cosas en contra que hay que tomar en cuenta sobre este nuevo turismo que del que se está hablando mucho y que probablemente sea lo que se aplique en los primeros meses, ¿no? De apertura. Sí, bueno, el turismo de proximidad es un término que ha sonado recién. Realmente es porque si uno es turista en terminología, no vendría a ser turismo dentro de tu ciudad, ¿no? Porque usualmente para ser turista tienes que salir de la ciudad donde resides hacia otro lado, ¿no? O sea, el que está dentro de su ciudad sería un excursionista y no hay mucho énfasis en eso, ¿no? Pero como ahora nadie puede salir, entonces todos en todo el mundo tenemos que movernos dentro de nuestras propias ciudades, Bogotá, en Medellín, Buenos Aires, en Lima, y ahí es donde sale el término turismo de proximidad, que es dentro de mi ubicación, qué es lo que puedo conocer y reaprender de mi ciudad, ¿no? Estoy muy seguro que muchísima gente, yo me incluyo, no conozco todos los lugares de Lima, o algunos he ido hace muchos años y ya puede haber cambiado. Entonces, el turismo de proximidad es acercarse hacia los lugares de tu ciudad, sea un turismo urbano, conocer las calles, conocer los distintos distritos, como también en parte cultural, un museo, una zona natural, una reserva, etcétera, un sitio arqueológico. Pero dentro de tu ciudad, lo que usualmente no estaba considerado como que sea algo de turismo, ¿no? Ahora sí, porque no queda de otra. Tenemos que empezar a ver nuestra ciudad antes porque no van a estar abiertos los cielos, porque van a haber una serie de regulaciones, ¿no? Entonces, el turismo de proximidad es eso. Conoce tu ciudad primero. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Tiene una ventaja, tiene varias, pero la principal para mí es la identidad que genera, porque al conocer tu ciudad la vas a querer más y vas a decir, oye, hay un museo muy interesante que no sabía que existía y entonces yo voy a, después de conocerlo, hablar sobre ese museo, hablar sobre esas callejuelas muy interesantes en una zona, etcétera. Eso es algo que es algo muy bueno cuando nosotros nos identificamos más con nuestra ciudad, como conociéndola. Luego, el impacto económico, porque también vamos a consumir en restaurantes, vamos a consumir o pedir un servicio de un guiado, etcétera, o ir a un museo, también pagar la entrada. Entonces vamos a hacer que la economía local se mueva y se reactive. ¿Por quiénes? Por los mismos residentes de la misma ciudad. Esto es algo que se está promoviendo en todo el mundo ahora y en todas las ciudades de todos los países están haciendo eso.
nosotros en ese lado nos vamos a ver un poco perjudicados porque usualmente no somos un país emisor de turistas, ¿no? Somos receptor. Entonces, los grandes emisores son los que van a sacar sus turistas ya no afuera, sino dentro. Digamos, uno de los países que más turistas emite hacia el Perú, Estados Unidos, Chile, España, Italia. Entonces, la gente en España, por citarte un ejemplo, ya no va a tomar el tiempo para venir hasta acá. Se van a quedar y en propia España van a estar, van a conocer en Cataluña, en Barcelona, van a conocer los alrededores de Barcelona, van a ir a la Sagrada Familia, o si pueden van a ir a otro, al Tibidabo, etc. Cosas que no lo habían hecho porque antes salían a otro lado. Entonces, nosotros en Lima, por ejemplo, los limeños nos vamos a tener que quedar a conocer un poco lo que tenemos acá y vamos a tener que buscar, siempre y cuando se pueda hacer el turismo de proximidad, porque el turismo de proximidad también genera un contacto, ¿no? Entonces, es como que en el primer momento que la pandemia baje, se debe hacer turismo de proximidad. PROMPERÚ también va a proponer una serie de recorridos de rutas cortas alrededor de Lima, ¿okay? Que se puede hacer hasta con el carro, yendo para ahí, pero no mucho más lejos, no es a otra ciudad, en los alrededores, en pueblos cercanos, ¿no? Eso es algo que se piensa hacer siempre y cuando, ojo, la pandemia baje, porque si no, ni turismo de proximidad. Yo le veo puras cosas positivas. No sé si hay algún aspecto a tomar en cuenta con respecto al turismo de proximidad, porque como mencionabas, hay una necesidad, bueno, a mí me gusta mucho caminar por Lima, seguramente me faltan muchos lugares que conocer, pero siempre pensaba y conversaba contigo esa necesidad de poder aprender sobre nuestra ciudad, ver las cosas que hay, estos callejones, los museos. Entonces, para mí, personalmente, el turismo de proximidad me parece sumamente necesario porque ya nos habíamos olvidado de ver y de sentir nuestra ciudad. Pero probablemente también hayan puntos negativos a tomar en cuenta. ¿Cómo lo ves? Yo no le veo, o sea, puntos negativos, porque es salir a conocer tu ciudad, salir a conocer, gastar dentro de tu propia ciudad para que se genere un poco de una economía circular, es positivo por donde se le mire. A lo que me refería, en este contexto, pues no podemos impulsar el turismo de proximidad y apretar el acelerador todavía, porque si no, dentro de Lima, que tiene 43 distritos, por ejemplo, el distrito más pequeño es Barranco, un distrito justamente donde yo vivo, y en este distrito tiene muchos atractivos turísticos, y es un distrito de 3.3 kilómetros cuadrados, siendo tan pequeño. Si apretamos el acelerador en turismo de proximidad, la Gran Lima va a venir los fines de semana a conocer Barranco, y va a haber un posible problema de contagios o cosas así, ¿no? Entonces, porque siendo tan pequeño, un lugar con tantos atractivos, con vista hacia el mar, con la puesta del sol, con el puente de los suspiros, eh, pero si apretamos el acelerador, o sea, el tema no es el turismo de proximidad el malo, por así decirlo, sino es el momento, es la coyuntura. Todavía no podemos apretar el acelerador de hacerlo hasta que las cifras empiecen a mejorar. Cosa que es, por eso, dentro de la pandemia, la industria perdedora, por donde se le mire, y a quien más le ha afectado es el turismo, porque el turismo es de salir, es de moverse. Entonces no se puede generar ahora todavía. Mira nomás los casos que han pasado en Europa,
en España, que empiezan a haber segundos rebrotes, cuando empiezan habían abierto para que puedan ir a los bares, para que puedan ir a los restaurantes, y ahora están volviendo a cuarentenas focalizadas, ¿no? Sí. Sí, y hablando sobre ya no el contexto, sino yendo un poco bajando hacia las empresas, por ejemplo, Emiliana pregunta, ¿cuál es la responsabilidad social de una empresa de turismo? Imagino que la pregunta de Emiliana también hace relación a qué cosas pueden hacer estas empresas de turismo que se han quedado paralizadas estos meses y de alguna manera quieren diferenciarse, quieren sacar nuevos servicios, pero servicios, como mencionaba, servicios seguros, servicios en algunos casos, ojalá servicios más sostenibles. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora las empresas que han quedado en la expectativa, ¿no? Yo me imagino que estos meses se están reinventando, pero muchas también, con 4 meses paralizados, muchas también están cerrando. Entonces, ¿qué se puede recomendar a estas empresas? Es un momento sumamente duro para las empresas porque no hay forma de, ¿cómo se puede decir? O sea, va a ser malo, el momento va a ser malo para todos. ¿Cómo hacer que sea menos malo? ¿Cómo hacer como para subsistir? He conversado con tantos empresarios, emprendedores acá en Lima, y lo que todos alrededor del turismo, y lo que todos me dicen es, sobrevivamos este 2020. O sea, ya nadie está viendo las ganancias, sino vamos a sostenernos, vamos a llegar como sea a diciembre y a ver si enero empieza a mejorar. ¿Para qué? Para pagar a los empleados, para pagar a los proveedores, para seguir dando un servicio, para seguir sintiéndose vivos, o sea, que tienen una función dentro de la ciudad, dentro de las cosas que se hacen. Eh, Nadie me ha hablado de ganancias, o sea, ya primera vez, todo me dice, lleguemos. Pero, qué complejo, porque realmente hay algunas industrias que van a poder de una u otra forma adaptarse un poco más dentro del turismo en sí, pero en el turismo los guías, por ejemplo, están teniendo un choque tremendo porque quienes piden más los guiados son los turistas extranjeros, no tanto los locales, porque un local no quiere que otro local te lleve y te guíe porque yo soy local, yo conozco, ¿para qué? Por más que no lo conozcas del todo, igual no pides el guía, ¿no? O sea, porque tienes esa sensación de que, no. Entonces, los guías van a tener que reenfocar, que crear soluciones creativas de cómo hago que la gente de la localidad eh, tome los servicios, qué cosa le puedo dar yo de complementación que la persona, si no me toma a mí como guía, va a estar perdiendo eso, ¿no? Cosas que antes no era necesario, porque solo venía un americano, un italiano, un alemán y listo, punto, no había más. Ahora es pensar cómo atraigo. No es fácil, no. Los alojamientos, muchos alojamientos iban destinados exclusivamente para turistas extranjeros. Entonces, un alojamiento que va al 90% de turistas extranjeros, ahora está cerrado y si quiere abrir, no va a poder abrir porque con 10% no paga las cuentas. ¿Qué es lo que yo veo que es una llamada de atención para todos? Me incluyo también porque mi empresa estaba muy focalizada en turistas extranjeros. Yo creo que ese es el problema. En algún momento las empresas no deberían estar tan dependientes del turista extranjero. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la empresa tiene que impactar también hacia la localidad, de una forma, sea con los clientes locales, sea con la maraña, se puede decir, de proveedores
de gente implicada en la empresa, tiene que verse beneficiada y tiene que ser gente local. Pero cuando dependes mucho del turista extranjero en sí, yo creo que es una llamada de atención, ¿no? Porque ese producto no lo va a disfrutar ninguna persona de tu entorno, de tu barrio, de tu distrito, ni nada. Es un producto que probablemente nadie de tu ciudad lo ha tomado, pero en el mundo sí. No es algo que sea malo hasta ahora. O sea, nunca había sido malo eso. Pero ahí te das cuenta de que tampoco había sido muy sostenible, ¿no? Entonces, ahora no, es una pequeña llamada de atención. Ese restaurante que te puede cobrar 500 soles el plato y que tiene muchas estrellas Michelin o reconocimientos a nivel mundial, no le vendía hacia los vecinos, no le vendía hacia la gente porque al restaurante no le interesaba tampoco. Había un poco de esa distancia como diciendo, gracias, tú pagas, ¿qué te puedo decir? $20, no nos interesa porque viene alguien de afuera y nos paga $200. Y había una muralla. Bueno, esa muralla ahora se ha roto. Se están, como tú lo has dicho, reinventando, reenfocándose, buscando soluciones creativas. ¿Para qué dar una alternativa de producto hacia la gente local? Y yo creo que toda empresa debe después de esto, pensarlo, ¿no? Y debe decir cómo de una u otra forma me vuelvo a especializar solamente en el turista extranjero o después de la pandemia COVID-19 ya la pienso dos veces antes de hacer eso y por lo menos hago un mitad-mitad, ¿no? Entre los de afuera y un producto hacia la gente de adentro, porque al final la gente de adentro es la gente que te va a mantener, o sea, cuando no puedan venir los de afuera. Yo creo que ahí es una oportunidad para pensarla, para replantear qué modelo de negocio, qué modelo de empresa nosotros queremos crear, ¿no? Ojo, no digo que vender hacia los turistas extranjeros sea mal, es muy bueno, pero no vender a un 90-95% solo a turistas extranjeros. Eso ahora nos está diciendo esta pandemia de que no estaba siendo tan bueno. Sí, y eso también, o sea, es muy fuerte reflexionar sobre eso porque no solo estamos hablando sobre el ingreso de dinero que ya no vamos a tener, bueno, yo no, las personas que trabajan con extranjeros, pero sino también es empezar a buscar y reflexionar cómo es mi vecino, cómo somos los peruanos, qué cosas queremos, cómo nos acercamos a eso, que parece sencillo pensarlo porque es tu tierra, pero evidentemente, como bien dices, son otras necesidades. Probablemente las personas de Lima, las personas locales no van a querer un servicio turístico como un guiado o como un bus porque tienen autos o porque saben cómo llegar en transporte público. Entonces es en verdad toda una reinvención muy, muy, muy fuerte, muy complicada. Creo que muy beneficiosa también a nivel de identidad de país, pero muy, muy retadora, ¿no? Acá Claudia Cifuentes menciona qué estrategias se podrían plantear para la reactivación de turismo vivencial. Y yo imagino que, o enlazo esta pregunta con estos diferentes personas que trabajan en turismo de ver cómo salir, ¿no? Cómo ofrecer otro tipo de servicios, como mencionaba anteriormente, y quizás el turismo vivencial puede ser atractivo a los locales, ¿no? Muy, muy relacionado a lo que te comentaba anteriormente. Quizás este tipo de turismo vivencial puede ser atractivo en la misma ciudad, ¿no? Sí, bueno, dentro de turismo vivencial sería el turismo vivencial urbano y el rural. El urbano es el que va más de la mano con el turismo de proximidad. O sea, cómo
podemos interactuar con gente, por ejemplo, como te decía, con los guías, ¿no? O sea, si hay un grupo de guías de un distrito, de Barranco, de Miraflores, de Pueblo Libre, distritos limeños, pues estas personas, estos guías, puedan dar a conocer su distrito, las historias detrás de su distrito, ¿no? Este es un tipo de turismo vivencial urbano. Ahora, lo que mayormente se conoce es en el turismo vivencial rural, ir a las comunidades, ¿no? Meterte dentro, conocer los usos y costumbres de la gente. Pues bueno, es que ahora las mismas comunidades tienen un poco de cuidado porque es el tema de la pandemia, de que el turista también puede llevar justamente la inseguridad por el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo? Primero, y en todos lados, y la misma OMT lo dice, primero es la seguridad. O sea, ¿cómo hacer que un destino, una empresa, un guía, pueda dar garantías de que lo que ellos están haciendo es lo más seguro que se puede? Si bien no se puede decir que una empresa, un destino es libre de COVID 100%, porque no hay forma, es imposible decir libre de COVID, pero tú puedes decir de que toman las medidas de precaución adecuadas. Entonces, en el turismo vivencial, si hay un pueblo, si hay una localidad que quiere seguir haciendo y mostrando sus costumbres, su comida, etcétera, pero cumplen los protocolos y lo dan a conocer los buenos usos, los buenos protocolos que ellos están cumpliendo, pues esto va a ayudar muchísimo para la reinserción, porque tú ya no vas a escoger solamente en base a distancia, vas a precio, ya no vas a, ya uno más va a ser seguridad. O sea, cumple bien los protocolos, cumple bien todo eso. Entonces, si tienes 5 o 6 pueblos que escoger, vas a escoger el que cumpla uno de esos requisitos, ¿no? Entonces, ya el requisito de seguridad, yo creo que está hasta más alto que el requisito de precio, de distancia. Entonces, tú puedes ir a un lugar, quizás está más lejos, quizás no era tu primera opción, pero realmente ver los videos de cómo esa comunidad ha trabajado para cumplir buenos protocolos, ha trabajado para cuidar el distanciamiento, ha trabajado para que sean grupos pequeños, que no sean grupos de 10 ni de 20, sino grupos de menos de 8, 7 personas, nada más o menos. Entonces, si tú ves que está haciendo eso, pues ese lugar puede ser que se te prenda como una gran opción. El turismo vivencial no escapa al turismo en general, ¿no? O sea, todo el turismo se ha visto afectado por esto. Entonces, todos tienen que empezar a ponerle un énfasis a lo que es la seguridad y saber promocionar y saber decir lo que están haciendo estos destinos, estas empresas, para reactivar justamente lo más importante que ahora se nos ha ido, la confianza de que ese viajecito no nos va a salir mal, ¿no? O sea, no va a ser contraproducente para nuestra salud ir a ese lugar. Eso es base, eso es básico. Y ahora que mencionabas que la seguridad va a ser lo primordial, inclusive más como tú dices, el precio, del lugar, de la distancia, cualquier cosa, eh, no sé si hablar de sostenibilidad en términos de cuidado de recursos, de inclusión de más gente en toda la cadena, va dentro de este contexto, sobre todo en este sector. Como alguna vez hablamos, ahorita el tema en ese sector de ser sostenible, a veces ya ni siquiera se quiere escuchar porque están tan afectados, pero a la vez, por otro lado, también pienso, es necesario.
O sea, justo esta ruptura nos permite cambiar estructuras y poder mejorar nuestros procesos, pero hasta me siento mal de mencionarlo porque hay otras prioridades. Sí, es un gran reto el tema de la sostenibilidad ahora porque justo lo veía, ¿no? Ahora que uno tiene que ver con un delivery, cuando te llega algo o cuando haces una compra y viene en plástico tras plástico tras plástico y lo que usualmente no se pueden cumplir, lo de reutilizar, ya no reutilizar nada. O sea, cogiste algo y déjalo, bótalo. Entonces, eso de reusar, reutilizar, no va en estos momentos. Es complicado porque pues es complicado de aceptar de que en estos momentos el tema de salud, el tema de evitar el contagio prima, pero quien está llevándose la parte negativa es realmente el medio ambiente, o sea, la cantidad de plástico que ahora se está utilizando, la cantidad, ejemplos tan pequeños, pero para justamente abrir y poder dar un café a un cliente o un té, pues tiene que ser en una taza ahora de plástico, ¿no? Descartable. Tiene que ser, mejor dicho, no plástico, todo descartable. Entonces, usualmente uno no iba por esas opciones descartables. Ahora lo tienes que hacer sí o sí. Yo espero de que tanto en el ministerio, en MINCETUR, se está promoviendo un sello más que nada de calidad, el cual va a ayudar a ver cuáles son los destinos que cumplen justamente con las disposiciones más importantes para la seguridad, la bioseguridad por el tema del COVID. Pero yo creo que este sello, si lo utilizamos bien, porque esto el MINCETUR ya lo está proponiendo, están conversando con Senfotur para sacarlo y para poder sacar un sello a nivel país, que lo puedan tener los destinos, que lo puedan tener las empresas, que lo puedan tener un conjunto de operadores para poder decir, tal lugar cumple con el sello y se lo brindamos. Esa es la oportunidad perfecta para que después de que en unos meses, ojalá la pandemia pase, los operadores, las empresas que tengan este sello puedan migrar hacia tener un sello sostenible, ¿no? Entonces, si hubo una empresa que se preocupó mucho en su staff, en sus clientes, en cumplir toda una bioseguridad, luego es más fácil que esas empresas se preocupen por los factores de sostenibilidad. Así que, si ya va a haber ese sello y se va a crear, que después de unos 6 meses, digamos, pasa la pandemia, el sello deja de existir, ojalá que no, ojalá que ese sello cambie y mute para bien y se vuelva un sello sostenible. Esto sería lo ideal. Y que puedas exponerlo, ¿no? Y puedas ponerlo en la entrada y decir, este alojamiento, este restaurante, esta agencia de viajes cumple con estos criterios o estos pilares sostenibles, etcétera, etcétera, o se acoge a los ODS 1, 2 y 5. Entonces, eso va a hacer que la gente le tome mucho más importancia y que no se pierda el trabajo que se va a hacer por el COVID-19, que es un trabajo especial para justamente hacer que las empresas cumplan los protocolos. Sería mucho mejor que también esas mismas empresas luego cumplan los objetivos sostenibles, ¿no? Y más fácil. Sí, suena tan lindo lo que dices. Ojalá que se pueda aprovechar esa coyuntura para hacer estos cambios y que ese sello en verdad sea la semillita de cambios que pueden perdurar en el sector, ¿no? Eh, Ojalá, sí, ojalá. sí, no sé si tienen preguntas, el público tiene alguna pregunta, consulta, mientras que leo lo que pone Milton. Él dice, en el marco de la nueva normalidad, este será un nuevo mundo, el,
El cambio es aplicar neuroplasticidad y neuroaprendizaje para generar cambios. Este mundo ahora se volverá líquido y tener la técnica y flexibilidad, saber tomar ventaja y aprovechar de la ola. Exacto. Ver cómo nos adaptamos, sobre todo con ideas prácticas, creativas, pensando en el otro, ya diciendo, bueno, ¿cuándo regresarán los turistas internacionales? Pensemos en nuestra gente, ¿qué podemos ofrecer? Porque ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta que al final todos somos parte del sistema, todos nos tenemos que dar la mano, todos tenemos que ver cómo podemos aportar, porque al final este tema del COVID tenemos que superarlo todos. O sea, ahora ya no es que a mí no me importa, no importa que te vaya bien o que te vaya mal, es un tema de todos, literal, ¿no? Sí, hay algo que a mí me ha hecho un poco reflexionar, es el tema de, mm, vamos con restaurantes, o sea, ¿cuáles son los restaurantes que venden solamente hacia turistas extranjeros en tu localidad, ¿no? En la ciudad donde estés. Definitivamente que hay un número de restaurantes que nunca has ido a esos. Hay alojamientos que nunca has ido. Hay agencias que tampoco. Entonces, hay una serie de empresas que venden solamente para turistas extranjeros. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, si nunca he ido a estas empresas y en mi localidad existen como 10, entonces estas empresas de una u otra forma no forman parte activa de la red social del destino, o sea, indirectamente sí, pero ningún vecino ha conocido los servicios, o sea, ningún vecino ha comprado esos productos. Eso es algo interesante para la reflexión, porque siempre venía la reflexión de un producto turístico para un turista extranjero es bueno, es calidad A1. Y a los que somos de turismo, pues un poco nos han metido eso en la cabeza desde hace muchos años, de que es, no voy para locales, voy para turistas. Se veía como, ok, o sea, es alto, es bueno, es caro. Al menos acá en Lima, en el Perú, un poco es así. Sí. Porque sé que en otros lados del mundo, en España no es de esa forma, pero acá sí. Entonces, un poco que nosotros nos gustaba diferenciar el producto, es un producto turístico. Pues ahora vemos cuánta falta nos hace el local, cuánta falta nos hace el vecino, el de la localidad, para poder justamente darnos los recursos a las empresas para vender algo al local. Por estar mirando al de afuera, el de adentro nunca, y ahora necesitamos al de adentro. Es una llamada de atención, es algo que no es un pecado mortal, pero todos hemos estado haciendo eso, ¿no? Hacia ese lado. Y algo que leí el otro día, voy a ser muy breve, ¿no? Pero en Ámsterdam estaban haciendo algo muy interesante, que justamente las administraciones locales de Ámsterdam ya no estaban poniéndole un énfasis a la promoción, sino solamente a la gestión o sea, ellos decían, ya para qué vamos a promocionar nosotros la ciudad, nosotros tenemos que gestionar a la gente que viene a nuestra ciudad, ¿no? Y estaban poniendo énfasis a las empresas que justamente daban servicios para los locales, para la gente local, no a las empresas que estaban dando servicios exclusivamente para los turistas. Entonces, la visión de la administración era, ok, vamos a fomentar a estas empresas porque estas empresas son las que fomentan justamente eso, a los locales. Y bueno, y un turista puedes tomar los productos y el turista último busca los productos que consumen los locales. Irónicamente, no buscan los productos hechos a medida del turista. La gran mayoría de turistas que vienen acá al país buscan eso, los productos
o te preguntan, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde van los locales? A ese lugar quiero ir. A la central, Este, les dice. Así que yo creo que eso es algo para reflexionar en el turismo en general, ¿no? Cómo nosotros recreamos luego de esto productos o servicios que tengan un espectro mayor, que no sean tan focalizados hacia la persona de afuera y no mirar de reojo un poco, bueno, al de adentro, al local, ¿no? No, ahora verlo con más gratitud. Con ojos de cariño. Hay que cambiar la mirada. También, exacto. Ricardo nos dice, sí, puede hacer una pregunta con el micrófono. Claro, Ricardo. Te escucho. Hola, buenas noches. Nuevamente acá conectado. Muchas gracias por la oportunidad y Sí, qué lindo. felicitaciones. Gracias, Ricardo. Hola, Francisco. Mira, el ¿Qué tal, COVID, Ricardo? sí, bien, gracias. El COVID se adelantó un poco los pronósticos de las enfermedades, ¿cierto? Las pandemias producto del cambio climático. Por lo que todos ya sabemos, el desplazamiento del clima, qué sé yo, y un montón de cosas que advertían que algo iba a pasar, que íbamos a estar expuestos a pandemia y no íbamos a estar preparados. Dicho y hecho. ¿Cómo logramos que el turismo siempre se ha reinventado? Yo tuve la posibilidad de estar en Huaraz hace ya muchos años, más de 20 años, tratando de hacer el Alpamayo, y ya tenían una infraestructura bastante interesante en Perú, fíjate, bien desarrollada, conectada, un poco precaria, pero mantenían algunos códigos de servicios que hacía que cada año se sostuviera, digamos, ese turismo resiliente frente a los efectos de sendero en aquella época, frente a distintas situaciones, pero nunca decayó el servicio, nunca dejaron de ir los turistas. Siempre se mantuvo la Cordillera Blanca como uno de los destinos previos a las expediciones del Himalaya. Ahora, dado el efecto del COVID, digamos, que ha detenido un poco el flujo del turismo, de hecho, junio, julio era la época más propicia para hacer montaña ya en la Cordillera Blanca, ¿cómo lo logramos considerando todas las brechas que hay de infraestructura, de equipamiento para higienizar, mascarillas, guantes para la gente que te va a atender, que apenas tiene para poder abastecerse, para que el flujo de turistas llegue, ¿cierto?, desde el aeropuerto hasta los destinos, sin tener que comprometer el riesgo, sin que comprometer la seguridad? Vamos no solamente a lo mejor necesitar el apoyo de los gobiernos, del equivalente a los municipios, a los departamentos. ¿Hay voluntad, hay alguna forma, digamos, de poder garantizar la seguridad o quienes llevan años trabajando en servicios puedan garantizar la seguridad si ni siquiera en algunas partes han podido llegar a todas las personas con equipamiento de higiene, por ejemplo? Ok. Es muy complejo, es muy difícil realmente. Eh, que yo conozco que el gobierno ha dado dos iniciativas que son interesantes. Una es la iniciativa justamente que habíamos conversado antes, que se llama Turismo Emprende, la cual va a ir hacia todas las empresas turísticas para que puedan aplicar, y actualmente el fondo que ha creado es de 51 millones de soles, un fondo que antes el promedio era 1.5 o 2 millones, ahora ha crecido muchísimo el fondo. Entonces las empresas turísticas que están con problemas, justamente como todas, pueden aplicar a este fondo y les va a justamente solventar el pago de personal, el pago de los servicios. Entonces, una empresa que esté formal debería aplicar eso. Las informales no van a poder aplicar. Entonces, también la pandemia es una oportunidad de formalizar un sector que en el Perú en un 70% está informal, o más, creo que era 77%. Entonces, es una oportunidad para priorizar cuáles son los beneficios de la formalidad. Ahora, existe otro instrumento que se llama Turismo FAE, que es un fondo de un préstamo exclusivamente para iniciativas y empresas turísticas. Este fondo te da un periodo de gracia de 18 meses para poder pagar. Eso recién ha salido hace 3 semanas. O sea, yo me imagino que el próximo mes empezaría a moverse. Ahora, una cosa es lo que el gobierno puede hacer
otra cosa es lo que el emprendedor, el empresario, y otra cosa es la evolución propia de la pandemia en sí, ¿no? Como tú lo has dicho, alguien que llega desde el aeropuerto, que cómo se va a ir hacia Huaraz, va a tomar un bus 9, 10 horas para llegar hasta allá. Eh, pues ahora es una época en la cual justamente es complicado, porque ni siquiera los locales tenemos la seguridad de movernos y vamos. Entonces, realmente es un momento en el cual va a haber muchos heridos. O sea, sí, es imposible y sería mentira decir, no, todos nos tenemos que ajustar, todos podemos, todos sobrevivimos. Realmente no. Lo ideal sería de que sobrevivan los que venían haciendo las cosas bien también. Lo ideal sería que el gobierno detecte también quiénes son los que deben de sobrevivir, que son los que vienen cumpliendo las cosas, primero, formal, correctamente, y que y la economía informal pues vea en esto una jalada de orejas, también que diga, bueno, será momento para también formalizarme, será momento para cuando esto mejore, poder estar en un, porque hay beneficios, ¿no? De ser formal, ya que el gobierno está ayudando, está dando iniciativas. Los gobiernos locales, pues también pueden dar facilidades y no hacer las cosas tan largas como lo vienen haciendo con algunas licencias, con algunos permisos, ¿no? Todo en la medida de que realmente el tema de salud y el tema de contagios empiece a bajar y empiece a ser un poco más estable. Mientras eso no pase, el turismo no puede crecer, no puede generar ramas. El turismo va a estar, por eso el tema de salud es muy importante. Si en 2, 3 meses el tema de salud no mejoran las cifras, el turismo va a seguir igual de estancado, igual. No hay forma de que nosotros le metamos el acelerador a esto, ¿no? Si es que la parte de salud no está yendo con mejores cifras. Muchas gracias, Francisco. Bueno, alguien más tiene alguna otra consulta, algún comentario? Parece que todo quedó muy claro. Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. Realista, práctico, inspirador también, dando los tips de empezar a ver con ojos bonitos a los locales, de que otros países ya están viendo la importancia, ya están replanteándose la gestión turística, mirando más hacia lo local, hacia la proximidad y hacia la sostenibilidad. Así que muchas gracias, Francisco, por tu charla y esperamos verlos a ti y a todos los participantes pronto. No, gracias Fiorella, gracias a ti, gracias a todos los que han estado aquí. Y bueno, decirles de que realmente en el tema del turismo tenemos que ver hacia lo local, realmente es muy importante. Y en eso se basa el turismo, ¿no? En que los locales encontremos un beneficio en eso. Y que los visitantes pues se queden maravillados de lo que ven, ¿no? Entonces, hay muchas más cosas que conversar, que ya habrán otras oportunidades, me imagino. Cualquier cosa, pues encantado de el que guste contactarme, lo que pueda ayudar, conversar sobre estos temas, siempre nos apasionan, así que encantados. Sí, así que bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir a Calidoscopio para las próximas charlas. Y bueno, tratemos todos de poner nuestro granito de arena para promover ciudades más lindas, más sostenibles, con más unión, aprovechando, viendo el lado positivo de esta coyuntura. Así que, bueno, les agradecemos por su participación y seguimos conversando. Gracias. Gracias.